Muchas gracias, compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal todo. Aquí estamos para analizar aspectos de la realidad. Una realidad que marca esta semana la primera decantación de lo que ya quedó consolidado como escenario electoral para las urnas legislativas de fines de octubre. Saben ustedes que el 7 de septiembre hay una escala en la provincia de Buenos Aires, que eso va a ser determinante del humor social o el humor electoral, el resultado en favor o en contra de uno y otros. Pero ya se conoce la primera encuesta una vez definidas las listas y sobre todo las opciones que vamos a tener los votantes a la hora de ir a las urnas para ir empezando a tomar la temperatura. Es muy difícil a esta altura de la circunstancia una encuesta por candidato ya dar por cerrado, por definido el escenario del resultado electoral. Pero sí es interesante ver, y esto ha empezado a medirse en una encuesta nacional que realizó la consultora Casa 3, algunos datos que son muy interesantes. Después de conocidas las alternativas que en las listas se nos presentan y en las alianzas que hay, con una consolidación del mileísmo como líder político del oficialismo y opción electoral fuerte, cosa que no había dado como resultado las elecciones generales de hace 2 años atrás. Milei, La Libertad Avanza, desplazó a 2 fuerzas políticas, uno al PRO y otro desmanteló a Juntos por el Cambio. Y ahora es La Libertad Avanza la que, con las diferentes versiones del peronismo, va a terminar resolviendo cómo quedará la distribución del Parlamento Nacional. El 86% de los argentinos dice que no se arrepiente de cómo votó en el balotaje de 2023. Entre los votantes de Milei, el 85% no se arrepiente, mientras que entre los votantes de Massa, el 93% no se arrepiente. Ahí hay una diferencia, ¿no? 85% Milei, 93% Massa. Perdió Milei el 15% de los que le votaron, porque si el 85% no se arrepiente, hay un 15% que sí se arrepiente. Mientras que entre los votantes de Massa solo se arrepiente el 7%. ¿Esto qué idea da? Que el voto duro se mantiene firme en ambos lados de las fuerzas políticas que pujan por manejar los asuntos públicos de nuestro país. Algunos le llaman ambos lados de la grieta. Da la impresión que en ese escenario, con esta consolidación, después de conocidas las alternativas electorales, va a haber mucha dificultad para evitar la polarización. Si este humor social se traduce en votos, que esa es una cuestión también por verse, porque además quedan muchos días, faltan muchos días. Como ustedes lo pudieron observar en la placa respectiva de Casa 3, se mantuvo siempre alto el análisis que hace cada uno respecto del voto que en su momento puso en las urnas para elegir al actual presidente. Pero también se midió el factor de optimismo y pesimismo. Y pensando en la situación económica del país, para lo que resta del 2025, ¿se es optimista o se es pesimista? Bueno, ganó el pesimismo por un empeoramiento y crisis económicas con un 50%, mientras que el crecimiento y recuperación económica lo afirma el 43%. Otra vez, 7 puntos de diferencia entre una opción y la otra. Hay un 7% que no sabe, no contesta. Son los mismos 7 puntos que separan entre aquellos que están arrepentidos
de cómo votaron en el balotaje y de quienes no están arrepentidos, y en la comparación entre las fuerzas que se encolumnan detrás de Milei y las que se encolumnaron en su momento detrás de Massa. Ya no está Cristina y Massa no es candidato. También ahí hay un escenario que modifica la situación, pero además Milei está desgastado tras 20 meses de gestión con muchos aspectos deficitarios. Son las primeras referencias tras conocerse cómo cerraron las listas. Es muy emocional la respuesta que da la mayoría de los argentinos. Si uno lo pasa por el tamiz de la racionalidad, es muy difícil de entender que haya tanta gente que no está arrepentida de cómo votó en el balotaje, sobre todo los que le votaron a Milei, porque es el que defeccionó a la hora de, por lo menos en las principales variables, cumplir con sus promesas. Bueno, en una Argentina que tiene una dinámica de acontecimientos que cambia no de semana en semana, sino de día en día, es muy posible que este escenario se condicione, mute, se transforme, con idas y vueltas, giros copernicanos, de aquí hasta que termine el proceso electoral. Y habrá que ver cuáles son los acontecimientos que hacen que los argentinos dejen la emocionalidad con la que han respondido en las últimas 48 horas y empiecen a pensar racionalmente qué les conviene o qué no les conviene a la hora de ir a votar. Así son las cosas.